Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 6 de noviembre del año 2024. Comenzamos con Titulares. Primeras planas. las portadas de los principales periódicos de circulación nacional en este 6 de noviembre. Trump de regreso a la Casa Blanca. Estados Unidos, elecciones 2024, dice el Universal. El expresidente y candidato presidencial republicano se acercaba a los 270 votos electorales, que es el valor del conjunto de los estados. Destaca el periódico El Universal que el dólar estadounidense se ubica por encima de los 20 pesos con 65 centavos. La explicación de este fenómeno la pueden encontrar en ¿Por qué ganó Donald Trump? Reforma judicial va. Fracasa intento de frenarla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se obtuvieron los 8 votos necesarios de los ministros para evitar la elección de jueces, magistrados por voto popular, por lo que se desestimaron las impugnaciones de la oposición, dice Manuel Espino, que no deben de confundirlo con aquel político que era del Partido Acción Nacional, que traicionó a México y ahora se integra al partido Morena. No es el mismo. Bueno, esta nota en particular del periódico El Universal no destaca la traición del ministro Alberto Pérez Dayán. Supongo que El Universal, para tratar de mantener el profesionalismo, la imparcialidad, pues no destaca la traición de Alberto Pérez Dayán. Lo cita en un apartado, dice: resolver en el sentido de la propuesta sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez. El Universal no destaca que el mismo Pérez Dayán, que ha traicionado a México, que ha traicionado a los miles de trabajadores del Poder Judicial, no destaca las declaraciones sobre que Pérez Dayán acusa al Tribunal Electoral de ser el responsable de esta situación. Prioriza plan de salud, prevención, atención y abasto de medicamentos a través de 5 ejes. Una estrategia de Sheinbaum busca modernizar y ampliar la cobertura médica. Una nota de Eduardo Dina y de Salvador Corona. Pues es una nota que ellos tienen el día de hoy. Sin embargo, hay que destacar que es una falsedad. Es simplemente un medio para hacer tiempo y que la gente muera en la eterna espera. Recuérdese que hasta el último día de su mal gobierno, López Obrador se burló de los mexicanos diciendo que ya teníamos un sistema de salud como Dinamarca. De la misma forma, Sheinbaum dice que va a ser un cambio, pero no va a ocurrir nada. Prieto revive a Pedro Páramo. El cinematógrafo debuta como director de cine al filmar una novela de Juan Rulfo. Jorge Castañeda Gutmann, que pues también tuvo alguna función en algún gobierno panista como secretario de Relaciones Exteriores, pues dice que concluyó la larga lucha de López Obrador por conquistar al Poder Judicial, que ya lo ha tomado, y es obviamente una desgracia para México. Y entre todas esas noticias malas, la única buena es que ha regresado a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, y que recordemos que los 4 años que estuvo frenó en gran medida los proyectos destructivos de López Obrador. Espero que los buenos gobiernos del Partido Republicano, con una tendencia antisocialista, contraria a los intereses de la migración ilegal y de la delincuencia organizada que representa Sheinbaum, continúe en los Estados Unidos por muchos años más allá de los 4 años del gobierno de Donald Trump. Espero eso, porque recordemos que aquí en México son 6 años echados a la basura con Claudia Sheinbaum.
El periódico Excelsior tiene en su portada: Trump se lleva el carro completo. Es decir, no solamente tiene la presidencia, sino que también tiene mayoría en el poder legislativo. Con victorias o ventaja en 7 estados clave, el republicano regresará a la presidencia de los Estados Unidos, país que llevará a una era dorada, afirmó durante la noche en su discurso triunfal. Esta nota la recogen de la agencia de noticias Reuters, el periódico Excelsior. También destaca: ganó Claudia, la reforma al Poder Judicial no se toca, ministro Pérez Dayán rompió el bloque de los 8 ministros de oposición. Pérez Dayán reconoce que los partidos políticos sí pueden impugnar reformas inconstitucionales, pero después Pérez Dayán se contradice y dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para hacerlo. Enorme traición la del ministro, de la que ya hablamos ayer, y por tanto pues hoy no voy a reiterar los puntos. Fuerzas federales buscan oro robado. Militares y agentes de la Guardia Nacional buscan aproximadamente 200 toneladas de oro, plata, zinc, que se robaron en el estado de Zacatecas. Esto se los comenté el día de ayer. Se robaron las cajas, los cargamentos. Lo que está realmente geolocalizado o rastreado con GPS, pues son los remolques, no la mercancía, no la carga que transportan estos trailers. Entonces, sabiendo esto, pues se robaron la caja de estos trailers y está desaparecido, pues al parecer un cargamento enorme de metales preciosos. Y recuérdese que es en este gobierno el que más se beneficia de cobrar de esos proyectos de minería, que únicamente engaña a los mexicanos cuando dicen que ellos están en contra de la explotación de la minería a cielo abierto. Es falso. Se unen en el Partido Acción Nacional para pactar rescate. Previo a la elección de la dirigencia del Partido Acción Nacional, se dieron cita personajes que no son buenos para el Partido Acción Nacional, como es el caso del expresidente Vicente Fox Quesada, que sí, podemos decirlo, fue un presidente menos perverso, menos ruin que López Obrador, pero de todas formas, Vicente Fox no hizo nada por detener a López Obrador, lo mismo que Felipe Calderón. También se reúnen exgobernadores panistas y los candidatos, Jorge Romero, que tiene una foto con el traidor Miguel Ángel Yunes, y Adriana Dávila. Esas son las 2 propuestas para dirigir el Partido Acción Nacional y al parecer liberarlo de la dictadura de Marco Cortés. No tengo bien los datos, tengo que investigarlo un poco más, pero me dicen que Jorge Romero podría ser la continuación de Marco Cortés, que convendría más a Adriana Dávila. En incertidumbre salen de Chiapas 2 caravanas con más de 3.300 migrantes ilegales por territorio nacional mexicano. Eso ya de inicio, Donald Trump dice que no lo va a aceptar, que no le va a permitir a Claudia seguir con las oleadas de migración ilegal. Pasamos al órgano oficial de propaganda de Morena, que ha acumulado más de 1.6 billones de pesos sustraídos de propaganda gubernamental del gobierno federal que les dio López Obrador, el corrupto periódico La Jornada. La reforma al Poder Judicial va y ponen una imagen, una caricatura vulgar, grosera, que dice caso cerrado, de la ministra presidente Norma Lucía Piña, en que con el mallete, que muchos le dicen el martillo, le está pegando en la cabeza a Norma Lucía Piña. La señora Piña no estaba llorando, O sea, todas estas caricaturas siempre son falsas, denigrantes. Recuérdese que el panfleto La Jornada es capaz de llamar nazi a cualquier persona. A todos le quieren endlingar el epíteto, el adjetivo, el descalificativo de nazi, pero ellos son los que se comportan como fascistas, ellos son los que se comportan como nazis. Dígame usted si no, los nazis son los que imponen la legalización del aborto
el aborto forzado en Alemania, son los que imponen proyectos de esterilización. Esa es la misma ideología nazi que tiene López Obrador. López Obrador también impulsó la eutanasia como los nazis. López Obrador privó de servicios de salud a millones de mexicanos como los nazis. No hay ningún punto en error que yo lo compare con el hitlerianismo e incluso con cosas peores. Se mantiene legal y vigente la destructiva reforma al Poder Judicial, rompió la postura Pérez Dayán, falló intentona, dice, de cambiar las reglas para bajar de 8 a 6 el número de votos necesarios para declarar inconstitucional la reforma antijudicial o la reforma narcojudicial. Se unió al criterio Lenia Batres, que a Lenia Batres se le conoce en México como la ministra burra. Voy a continuar. Ministra burra, no te queremos en la corte. Sí, la verdad, mira, yo soy de ustedes, pero pues sí, me falla. Yasmín Esquivel Moza, que plagió su tesis, y Loreta Ortiz. El proyecto del ministro González Alcántara desechaba la elección de jueces. Xóchitl Gálvez y el empresario y activista mexicano Claudio X González apoyaron un mitin afuera de la sede. El panfleto La Jornada oculta completamente que Claudia Sheinbaum ordenó que los manifestantes se les bloqueara el acceso. Únicamente se le permitió estar dentro de la zona de las vallas a personas de Morena que estaban constantemente insultando, ofendiendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún sin resultados definitivos, dice el panfleto La Jornada, aventaja comicios Donald Trump en los Estados Unidos. Todavía, durante la mañana, Sheinbaum decía que no iba a felicitar a Trump, que porque todavía no estaba definido. Cuando, desde que supimos que ganó el estado de Pensilvania, por los votos que vale, por el peso electoral que tiene en los Estados Unidos, sabíamos perfectamente que la candidata socialista, la candidata amiga de Sheinbaum, Kamala Harris, había perdido la elección. Lo sabíamos. Pero todavía en la mañana, pues se resistía a felicitar a Donald Trump. Lo acaba de felicitar hace unas horas, durante la noche. Aún sin resultados definitivos, decía la propaganda de La Jornada, porque no les gusta que regrese Donald Trump a la presidencia. Trump acaricia la victoria. Kamala Harris en silencio, pues no. A las pocas horas de la mañana, Kamala Harris reconoció su definitiva derrota ante Donald Trump. El periódico Milenio dice: con fallo de Pérez Dayán, la reforma va, fractura el bloque. Todo el poder, y ponen la fotografía de Donald Trump. Trump aventaja a Kamala y republicanos lideran ambas cámaras. Anoche se perfilaba a ganar 270 votos del colegio electoral y adelanta en los estados clave. Harris cancela mitin antes de medianoche con el derrumbe en curso. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituye a su mando militar en medio de dos guerras, en medio de dos frentes de guerra, yo diría tres, ¿no? Uno en la Franja de Gaza, otro con el Líbano y otro con Irán. Destituye a Yoav Gallant, porque obviamente que su secretario de Defensa ha considerado que no es propio, que no son adecuadas las operaciones que ha ordenado Netanyahu. Y verdaderamente que no. O sea, con el gobierno de Joe Biden ha sido algo terrible. Lo he comentado una y otra vez al aire. Lo he escrito en todos los perfiles, en todas las redes sociales donde tengo miles de seguidores. He comentado que con Joe Biden se generaron dos guerras. Una en Israel y otra en Ucrania. Y que las dos ya suman más de 1.26 millones de personas fallecidas, heridas entre civiles y soldados. Que Biden le inyectó billones de dólares a generar esos conflictos, a impulsarlos. Entonces, pues es algo terrible, ¿no? Y la situación crítica
de Israel con Irán, con el Líbano y en Gaza, en Palestina, es precisamente producto de la irresponsabilidad del gobierno de Biden, que él, con todo el poder de ser presidente de los Estados Unidos, sí pudo haber frenado esto, y no lo hizo. Vamos a ver qué es lo que hace Donald Trump para detener todas estas masacres. Vuelve a la Casa Blanca y toma Cámara y Senado de los Estados Unidos, dice Reforma. Todo Trump. Dan estados bisagra, segunda presidencia, y recibe un mayor impulso por parte de los hispanos. Recuérdese que nosotros no somos latinos, somos hispanoamericanos o españoles de América. José Díaz Briceño, corresponsal, dice lo siguiente. Por segunda vez Trump será presidente de los Estados Unidos, derrota a Kamala Harris. De manera contundente, Trump ganó los estados clave, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, además de Georgia, Carolina del Norte o North Carolina, dieron la ventaja fundamental, 270 votos electorales, o sea, lo que valen los estados. Triunfó en Florida, era seguro, que da 30 votos electorales. Texas con 40 votos electorales. Declaró: hicimos historia, viene una época de oro para Estados Unidos, aseguró. Hemos logrado lo más increíble, políticamente hablando, una victoria política que en nuestro país nunca había visto antes, nada como esto. Tenemos un país que necesita ayuda, necesitamos demasiada ayuda. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo acerca de nuestro país, insistió. El voto popular en el país arrojaba 51.7% de los sufragios al Partido Republicano y 47% a Kamala Harris. Y bueno, hoy también la mayoría de los medios de comunicación, pues criminalizan a Trump diciendo que es el primer delincuente condenado que llega a la presidencia de los Estados Unidos. No aprenden los medios de comunicación, sus dueños, que son los que presionan que se publiquen esa clase de opiniones, no entienden que con Joe Biden hay 1.26 millones de personas sin vida por las guerras que se iniciaron en su gobierno porque no las frenó, porque no hizo absolutamente nada. No entienden que Biden permitió que López Obrador destruyera el poder judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, y que narcomilitarice México. No entienden que él es el que ha permitido a Nicolás Maduro, a uno de los presidentes más poco inteligentes del mundo, burlarse de Estados Unidos. No entienden. Pues allá ellos, allá las columnas de opinión de Denise Dresser, de Genaro Lozano, de Carlos Lore de Mola, de Carmen Aristegui, allá ellos, y esto que tanto destacan, que es un delincuente que está ocupando la presidencia de los Estados Unidos. Barack Obama es un multiasesino que fue presidente de los Estados Unidos durante 8 años. Cuando gobernaba Obama parecía que era el infierno, parecía que iba a ser el fin del mundo con tantas masacres, y él las impulsaba. Él impulsó también el fortalecimiento del cártel de Sinaloa. Él es un delincuente, él es un verdadero delincuente, obviamente sin sentencia, y hasta le dieron el Premio Nobel de la Paz, que hasta cualquier persona le duele el estómago de escuchar eso. A cualquier persona. Se acabó. Nota de Víctor Fuentes. Habla sobre la traición del ministro Pérez Dayán. De manera sorpresiva, Pérez Dayán, integrante del bloque, rechazó desechar parte de la narcoreforma judicial. Pues sí, esa es la noticia importante de nuestro país. A veces como que se nos olvida alegrándonos de lo que pasó en Estados Unidos, pero en México seguimos con el problema de una mala funcionaria, de la peor funcionaria que puede ocupar la presidencia de México. Arrasa la ola roja de MAGA. A la 1:40 de hoy, Donald Trump tenía asegurados los 267 votos electorales de 270 necesarios para ganar la presidencia. Bueno, esta era obviamente la portada matutina. Denise Dresser dice: Pensilvania, microcosmos de la contienda electoral. Caen agresores de la diputada y además extorsionadora,
porque es extorsionadora, y además traidora, porque estaba en la oposición y se pasó al partido narcotraficante Morena. Los agresores, al parecer, serían del cártel La Unión Tepito y le dispararon porque ella es la competencia en cuanto a extorsiones en la Ciudad de México para los comerciantes. 2 hombres y una mujer fueron detenidos durante operativos en Tecámac y en la alcaldía Venustiano Carranza por el ataque contra la diputada y lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, ocurrido el pasado 17 de octubre. Esta señora, que ha sido intervenida ya en más de 4 ocasiones, ha tenido que ser operada y su estado de salud se reportaba como delicado, como grave. Estos líderes de comerciantes, pues resulta ser que son extorsionadores, y no crean que cobran poquito, ¿eh? Le han pedido más de 20,000 pesos hasta la que vende los dulces en la calle de la Ciudad de México. Y si no lo hacen, los amenazan con que van a secuestrar a sus hijos y se los van a entregar hechos cachitos. Es digno, ¿no? Digno de lo que puede estar en el partido Morena, y es por obvias razones que se salió de la oposición. A mí me hubiera gustado saber que el partido de oposición, el Partido Acción Nacional, PRI y PRD, expulsaron a esta delincuente, a Diana Sánchez, pero no lo hicieron así. Ella fue la que quiso irse con los delincuentes de Morena. Vamos con el periódico El Financiero. Debo decirle a mis seguidores que no debe de haber violencia y que se aceptarán los resultados de las elecciones, dijo Donald Trump. Escenario de carro completo en el Congreso. Dominio a lograr 51 asientos. Los republicanos se preparan para hacer el control del Senado de los Estados Unidos. También la Cámara de Representantes. Buena noticia. A un paso de la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump toma la ventaja. ¿Qué más tenemos? El periódico El Economista. El Economista destaca el valor del dólar frente al peso mexicano. 20 pesos con 73 centavos. Trump a las puertas de la Casa Blanca, el peso se deprecia. No, el peso se colapsó desde el 2 de junio del año 2024, cuando se conocieron los resultados de la narcoelección de Claudia Sheinbaum. Ahí fue cuando se perdió la estabilidad del peso, porque se le dio un poder injusto a Morena. Y eso acabó con la legalidad y con la vida normal de nuestro país, definitivamente. Cuando el peso mexicano se mantuvo estable fue únicamente porque estaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la oposición fuertes. Y los inversionistas sabían que no iba a pasar nada inusual, porque Morena todavía tenía que negociar muchas cosas. Pero una vez que se cayó esa oposición y desaparece la Suprema Corte, entonces ya no hay motivos para confiar en México. Suprema Corte abre paso a la reforma judicial. México amplía la brecha ante competidores en proveer distintos servicios y productos a los Estados Unidos. El tipo de cambio se cimbra con la elección estadounidense. Pues eso siempre ocurre. Siempre ocurre. Diario de Yucatán. Trump toma la ventaja. Los primeros resultados indican que el magnate vuelve a la Casa Blanca. Bueno, esto ya se confirmó. Esto ya no es noticia para nosotros. El Sol de México proyecta la victoria de Trump. La Suprema Corte de Justicia de la Nación permite la reforma judicial. Gobernadores deben de aclarar dónde están más de 4,000 millones de pesos que utilizaron de forma discrecional. Los gobiernos estatales deben de aclarar más de 4,000 millones de pesos que no se logra saber qué hicieron con ellos. Es mucho, sí, 4,000 millones de pesos, pero no se acerca a los más de 191,000 millones de pesos que desapareció López Obrador y que la Auditoría Superior de la Federación no logra saber en dónde están. Vamos con nuestra siguiente portada. La Prensa. Ruta del terror. Viajan con miedo los usuarios de las micros, de los camiones, de los taxis, de las combis en Naucalpan, Ecatepec, en Cuautitlán Izcalli. Según la encuesta de Seguridad Pública Urbana, temen a ser víctimas de uno de los delitos de asalto u homicidio en transporte público. Son temores fundados, ¿eh? Sí hay mucho de eso. Sí hay mucho de eso en el Estado de México.
Detienen presuntos implicados en el ataque contra Diana Sánchez Barrios. Se escondían en el Estado de México. Son 3 jóvenes. Anuncia alcaldesa de Iztapalapa que va recio y en serio con las llamadas chelerías. Va en serio en extorsionarlos. Instalarán macromódulo temporal en la Magdalena Mixhuca 16 y 17 para adquirir la licencia permanente. Es un engaño porque van a seguir robando con las multas. Es un engaño porque las calles están terribles. Es un engaño más del gobierno de Sheinbaum, porque además quiere robarse el dinero de los trabajadores de Uber y de muchas aplicaciones. Van Ciudad de México y Estado de México por una policía metropolitana, buscan fusionar el C5. El Informador, Trump se proclama vencedor, el magnate está a 3 votos de ganar, ya lo hizo. Triunfo para Claudia en la corte, va reforma judicial. Quirino suma a la población para recuperar espacios públicos. El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, encabezado por Quirino Velázquez. Por último vamos con el periódico El Debate de Culiacán. Dice: Cofepris insta a Japac a limpiar drenajes que están saturados de basura. Trama ventaja a Harris al cierre de la edición. Economía ignora la cantidad de tiendas chinas que operan en el estado. Trump también les está exigiendo al gobierno de México que cancele las inversiones chinas. La Suprema Corte de Justicia desestima el proyecto contra la narcorreforma judicial. Diputados le rinden homenaje póstumo a Jorge Peraza Bernal, empresario mexicano asesinado del que les comentaba precisamente el día de ayer. Otra lamentable víctima de este gobierno que no brinda ninguna seguridad, ninguna garantía a las personas que se dedican a ganar la vida honradamente, como este empresario restaurantero, dueño del restaurante conocido como La Chupa Rosa Enamorada. Regresamos. Vamos con la portada del periódico La Razón. Ahí viene Trump, magnate. Kamala Harris decide posponer sus mensajes. El dólar durante la noche supera los 20 pesos con 78 centavos. Reforma judicial va. Prácticamente, como lo habrán visto, la mayoría de los periódicos de circulación nacional tienen más o menos los mismos criterios, menos La Jornada, que es un órgano de propaganda del partido político en el poder. Vamos con notas rápidas entonces. El gobierno demócrata de la ciudad de Nueva York cometió un abuso que fortaleció la posición de Donald Trump. Se preguntarán qué puede ser. Bueno, pues tuvo que ver con una mascota. En los Estados Unidos hay un hombre que se caracterizaba por subir videos, fotografías a su cuenta de Instagram de su mascota. Una ardilla que llamaba, tengo que hablar en tiempo pasado porque la ardilla lamentablemente fue asesinada por el gobierno, se llamaba Peanut. El dueño de Peanut y de un mapache llamado Fred es el productor de contenido virtual Mark Longo. Mark Longo vivía en la ciudad de Nueva York y todos lo conocían por su ardilla, una ardilla que rescató de la calle cuando falleció su mamá, cuando murió la mamá de la ardilla, y entonces la adoptó como una mascota. La tenía en su casa como una mascota. La ardilla no le hacía absolutamente daño a nadie. Sin embargo, el gobierno demócrata, el gobierno de la ciudad de Nueva York, que es el mismo partido de Kamala Harris, pues decidió
habiendo cosas más importantes en una ciudad como Nueva York, decidió asaltar la casa de Mark Longo, meterse y llevarse por la fuerza a la ardilla y al mapache, acusando que no existen leyes que les permitan tener animales, entre comillas, salvajes, estos obviamente que no eran animales salvajes en una casa en Nueva York. Se los llevaron y los durmieron, los mataron. Acusaron que el hecho de que estos animales estuvieran ahí tenía la posibilidad de que pudieran contagiar la rabia. Claro que eso no era así, o sea, estos animales se encontraban sanos, estos animales estaban en buen estado y no había ningún reporte de que le hubieran hecho daño a alguien. Pero, pues estos gobiernos que no conocen, no respetan la libertad, van y se meten a la casa y se llevan por la fuerza estos animales. Esto es una violación total a la propiedad privada. Es una falta de tacto y una falta de sentido común haber hecho esto con dos animales indefensos, que bueno, uno pensaría, si son animales que dices que están en que son salvajes, que no se pueden tener en una ciudad, pues los hubieras depositado, no sé, en un zoológico, en un lugar donde hubieran estado a salvo o en su hábitat natural. Todavía creo que eso sería dentro de los criterios de un gobierno medianamente competente. Pues no, mataron a los animales. Y esto obviamente que genera una enorme indignación en todos los estadounidenses, y esto fortaleció el voto para los candidatos del Partido Republicano, incluido Donald Trump. ¿Por qué? Porque los demócratas no saben respetar la vida, ni la propiedad privada, ni la libertad de las personas. Se creen la policía del mundo. Son ese tipo de personas que creen que nos van a amordazar, que nos van a acallar, que van a cooptar nuestro derecho de libertad de expresión. Y por eso es que todo su gobierno fue completamente desastroso. Y por eso la gente votó contra ellos. Por esto. Por cosas como estas. Vamos con nuestra siguiente nota. Todavía está muy fuerte la censura en redes sociales. Así que bueno, pues la siguiente nota no la puedo decir. Simplemente comentarles que una junta de Idaho determinó retirar ciertos medicamentos inyectados por 4 votos a favor y 3 en contra. Esto es lo que reportó el periódico The Defender, citando a Laura Demaray. La organización no gubernamental Civilization Works indicó que en Brasil el gobierno del presidente Biden, el gobierno saliente, ayudó a censurar redes sociales en ese país a favor del dictador socialista Luis Ignacio Lula da Silva. Pagaron a una organización llamada Gigantes Durmientes de Brasil, Sleeping Giants, que se dedican precisamente a desarrollar estrategias para censurar redes sociales. Y he ahí que detrás de esto pues encontramos el boicot completo a la red social X que no le gustó al chavista Lula da Silva. En Estados Unidos, Donald Trump destacó que en su gobierno no quiso hacer comentarios acerca de la seguridad, pero reprochó que durante el gobierno de George Bush ocurrieron los atentados del 11S y que nada parecido ocurrió en su gobierno a eso. Donald Trump le manda este mensaje a Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México por amañado, por corrupción, pero bueno, presidente de México, le dice: cada maldita cosa que vendan a Estados Unidos va a tener un arancel como del 25% hasta que dejen de entrar drogas a nuestro país, a Estados Unidos. Así que bueno, pues este es el mensaje para Claudia: o combates el narcotráfico o te va a ir muy mal. Nuestra siguiente nota tiene que ver todavía con lo relacionado a los Juegos de París, a los Juegos Olímpicos de París,
Pues resulta ser que un análisis clínico que se hizo durante el año 2023 confirma que la presunta boxeadora Imane Khelif, la argelina, sí es hombre. Es un hombre, no solamente parecía hombre, es hombre. Por lo cual, pues lo que dijeron comunicadores como Denise Merker, Marion Reimers y David Feitelson, que estaban en Televisa cubriendo los Juegos Olímpicos París 2024, pues estaban mal informados. Se equivocaron en lo que decían. Ellos sostenían que era una mujer, pero que era una mujer con un problema hormonal y que teníamos que respetarla, que porque era una mujer, si acaso un poco masculina, más fuerte que otras mujeres. Pues no, ahora se ha confirmado que en efecto es un hombre. Esto lo dio a conocer el periodista francés Jafar Ait Aoudia. Lo repito, Jafar Ait Aoudia, citando un informe médico emitido en el año 2023, elaborado por el Hospital Kremlin-Bicêtre y el Hospital Argelino Mohamed Lamine de Bajine. Ellos son los que determinan que tiene esta característica, que es un hombre. A lo mejor es un hombre con unas gónadas muy pequeñas, pero finalmente es un hombre. Y se le permitió irregularmente y legalmente en los Juegos Olímpicos de París golpear mujeres biológicas. En el estado de Tabasco privan de la vida a agente de la Fiscalía y hieren gravemente a su acompañante, esto en el fraccionamiento Estrellas de Buenavista. Tabasco, obviamente, otro estado gobernado por Morena. Privan de la vida al activista ambiental Abraham Alejandro Gobel en Jalisco. En el estado de Puebla, privan de la vida a maestro de educación física Carlos Benavides en un autobús turístico de Chignahuapan. Es una víctima colateral de un atentado directo contra una persona. Regresamos. Vamos ahora rápidamente con algunas notas rojas de las últimas horas. De última hora se reporta una balacera en Villas de San José, en Tultitlán, Estado de México. De manera preliminar se reporta una persona sin vida. Los hechos ocurrieron cerca de la avenida Rancho Santa María, en la localidad ya mencionada. Servicios de emergencia y la policía municipal laboran en el lugar, pues para acordonar la zona, para preparar el lugar para la llegada del CEMEFO. Pero bueno, la violencia no se detiene en nuestro país. Hay una situación de inseguridad, de inestabilidad en nuestro país. Alarma Sonora nos reporta que hubo una tremenda balacera que cobra la vida de una persona en la calle Lirios y Magnolias. Esto en la colonia Maximiliano R. López. Llegan al lugar a las 7, el número de personas que han perdido la vida tan solo en lo que va de este mes de noviembre 2024. La redacción de Alarma Sonora dice que esta publicación obviamente no es apta para menores de edad. En un momento continuamos. Bueno, pues otra vez en el Estado de México, ahora en Villas de San José, en Coacalco, se reporta otra balacera. De manera preliminar se reporta una persona sin vida. Los hechos ocurrieron cerca de la avenida Rancho Santa María. Es precisamente lo mismo de Tultitlán. Fuerte persecución y balacera por Santa Teresa. Tomen sus precauciones. Esto obviamente que en Mazatlán, no en el Estado de México. Vamos con otra nota. El periodista Edgar Quintanilla reporta que en Reynosa,
en Tamaulipas, hubo una fuerte balacera cerca del campanario alrededor de las 23 horas con 15 minutos de este día 6 de noviembre de 2024. También en el estado de Oaxaca, fuerte balacera a las afueras de un velorio de mujeres triquis que fueron privadas de la vida en Oaxaca. Miguel Zúñiga Juárez, análisis del acontecer, Noticias de Oaxaca reporta esto. Hace unos minutos se reportó una balacera afuera de un velorio donde se estaba velando los cuerpos de dos mujeres triquis, dos mujeres indígenas de la etnia triqui. En estos momentos, dice, pues las estaban velando en Tinoco y Palacios, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Muestra entonces también de la violencia que se experimenta en Oaxaca, otro de los estados gobernado por el partido Morena. Balacera fuera de velorio de mujeres triquis, de dos mujeres triquis, también lo confirma El Piñero de la Cuenca, que ya sabemos que es un periódico que últimamente se ha sesgado mucho a apoyar al partido Morena, pero bueno, pues hoy sí están reportando las cosas que ocurren en nuestro país. Pues hubo otra balacera, esto lo reporta Buenavista en Noticias. Así quedaron los casquillos en el patio de la Escuela Técnica 3 de Villa de Ocuil-Zapotlán. Villas de Ocuil-Zapotlán, después de los disparos que se realizaron en la zona. Los alumnos tuvieron crisis nerviosa y se retiraron obviamente del lugar. Casquillo 2, 3, 4, 5, 6 casquillos percutidos de pues evidencia, ¿no? Evidencia de una balacera. La estación La Peligrosa en el 1370 del AM reporta lo siguiente: agresores en una balacera contra el dueño de un supermercado Super Ruiz. Aventaron la moto bajo el puente. En Humantla sigue bajo el fuego. Hoy el dueño del Super Ruiz, conocido por la venta de automóviles, fue víctima de un atentado con arma de fuego en plena luz del día. Los agresores, en un intento de huir, abandonaron la motocicleta que utilizaron en el ataque. En ese hecho dejan a los habitantes en suspenso sin explicaciones claras. Aunque los responsables lograron escapar, la comunidad exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Esto, les digo, lo reporta la estación de radio que se hace llamar La Peligrosa en el 1370 AM. Esto en Humantla, si no mal recuerdo, que es estado de Puebla, ¿no? A ver. No, Humantla es un municipio de Tlaxcala. Cobijado por el volcán Malinche está Humantla, un poblado festivo y colorido. Forma parte de los denominados pueblos mágicos de Tlaxcala. Vamos con nuestra siguiente nota, es de Sinaloa. Una chica de 18 años de edad pierde la vida en un percance en Infonavit Humaya. La noche del miércoles 6 de noviembre se impactó su automóvil contra un árbol en la colonia Infonavit Humaya. Ha sido identificada como Ivana N., 18 años, de Residencial Bonanza, quien conducía un Volkswagen Vento de color blanco, el cual al parecer chocó contra otra unidad en el carril de Poniente Oriente de Boulevard Enrique Félix Castro. Paz descanse
Portal Capital dice, le quitan camioneta a chofer Sergio Torres, diputado y expresidente municipal de Culiacán, actual diputado Sergio Torres Félix, quien ha reclamado que tomen las medidas para frenar la violencia en Sinaloa, pues fue despojaron a su chofer del vehículo. El robo ocurrió la tarde en el fraccionamiento Terranova de Culiacán, que sigue bajo la guerra de los Chapos y los Mayos. El vehículo es un Chevrolet Tahoe y al momento del despojo era conducido por únicamente el chofer. Este es un político de Movimiento Ciudadano, que es palero de Morena. Sergio Torres condenó la violencia que se vive en Sinaloa, particularmente en Culiacán. Pues sí, pero el problema es que Sinaloa tiene una larga historia de muy malos gobiernos, todos gobiernos del signo de Morena. Bueno, desde antes de que existiera el PRI, eran gobernados por el Partido Liberal de Benito Juárez. Y en una ocasión, las únicas 2 ocasiones que Sinaloa ha sido gobernado por gobernadores independientes, al primero lo asesinaron, todo parece indicar que por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas del Río, y el segundo, pues lo volvieron cómplice del narco y era un político del Partido Acción Nacional. Pero esas son las únicas 2 ocasiones que Morena no ha gobernado Sinaloa, porque Morena es la continuación del PRI socialista. Intento de secuestro y extorsión en Culiacán, señalan al Mayito Flaco, es decir, al hijo de Ismael El Mayo Zambada, detenido en los Estados Unidos. En un nuevo episodio de violencia se reportó el intento de secuestro, disparos, extorsión en el fraccionamiento Prados del Sur. Según versiones preliminares, estos hechos estarían vinculados con Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, que recordemos que está en guerra con el hijo del Mayo Zambada y que apoya a los Chapos, una llamada anónima alertó sobre detonaciones de fuego en esa zona. Los agentes pues llegaron al lugar, encontraron un automóvil Versa, una cuatrimoto, irrumpieron en un domicilio donde intentaron privar de la libertad a un familiar, realizaron disparos al aire, además denunciaron haber recibido llamadas de extorsión exigiendo el pago de 20,000 pesos mexicanos. Las autoridades investigan a Zambada Siqueiros y su grupo delictivo como los principales implicados. Esto lo comunica el Informando Culiacán. Pues a ver si no estamos hasta citando una fuente que sea del Chapo, ¿no? A ver si no estamos citando una fuente del cártel de los Chapos, que ellos están en guerra con la gente de Zambada. Vamos con otra nota. Se registra un doble homicidio en Costa Rica, Culiacán. Con esto ya superan los 500 asesinatos en Sinaloa. Obviamente que esto lo tienen prohibido comunicar la prensa, los medios. Noten cómo le ayudan a Sheinbaum, hablando de otras cosas, hablándonos de otros países, para ocultar lo que está pasando aquí. Que lo que está pasando aquí no está pasando en otras partes del mundo. Es más seguro estar en Ucrania, es más seguro estar en Israel. Lo dicen mexicanos que están allá, que vivir en Sinaloa, que vivir en México. Las autoridades confirmaron el hallazgo de 2 cuerpos sin vida con impactos de arma de fuego, huellas de violencia en la sindicatura de Costa Rica la mañana del miércoles. Los cuerpos fueron localizados alrededor de las 6 horas en Campo Florencia, costado del canal de riego que conecta la carretera 16 con la comunidad. Los primeros reportes nos hablan de víctimas con signos de mucho sufrimiento, tortura y que estaban maniatados. Pantalón mezclilla azul, camisa azul, mientras que otro llevaba pantalón de mezclilla y una camisa de mangas largas oscuras. Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores del peritaje y levantamiento de los cuerpos, así como el traslado al servicio médico forense para hacer la necropsia de ley. Todo esto, nadie más, les aseguro que nadie más lo está reportando. Al menos en versión radiofónica. El periódico Portal dice, hallan 2 hombres ejecutados en Costa Rica. Pues es lo mismo, ¿no? Es la misma nota.
Vamos con más. Vecinos de Santa Teresa reportan que la policía realizó persecución de un motociclista con BALO, ustedes saben lo que significa, balazos, al aire libre, y esto generó mucho temor entre los habitantes de Mazatlán. Parte de la evidencia de que la guerra entre los Chapos y los Mayos no se ha detenido. Mega Noticias Culiacán reporta esto. Fuertes precipitaciones durante la noche y ni por eso se acaban los ataques entre narcos. Fue un grupo de gente armada, denuncia Sergio Torres, narra cómo le robaron su camioneta. Esto lo reporta TV Azteca de Sinaloa, pues lo que ya lo que les habíamos comentado. En Culiacán trasladan a los Estados Unidos a 2 menores que resultaron lesionados tras el incendio en el sector de la Conquista. Bueno. Pues eso es lo que tengo con relación a Sinaloa. Y nos pasamos a otras cosas, ya prácticamente para cerrar con el programa. Periódico Correo nos reporta que hay una balacera en la colonia Las Liebres, esto en Irapuato, Guanajuato. El resultado son 3 personas sin vida. Este miércoles Irapuato vivió una jornada de violencia en el sur. Índice Media, Tlaxcala reporta, se registra un hecho policíaco en Nuevos Horizontes, en Humantla. Se registra balacera. Elementos de seguridad buscan un arma de fuego. Pues sí, es lo que ya les había comentado, no es posible, sí fue una balacera. Balacera en Colonia 18 de agosto en Irapuato, deja 4 personas heridas, 3 sin vida. Balacera a las afueras de un velorio donde se velaban a 2 mujeres indígenas triquis que fueron privadas de la vida en Oaxaca. Hace unos minutos se reportó esta balacera entre la calle Tinoco y Palacio. Pues sí, es la misma nota que les habíamos compartido, y ya cuando hay 2 o 3 fuentes la podemos convalidar. El segundo atentado del día, balacera, deja a un hombre sin vida en el sur de Ciudad Obregón. Esto en Sonora, esto lo está reportando el periódico Tribuna de Sonora. Balacera en San Pedro Cholula. Durante la mañana en Plaza San Diego, un conductor y acompañante resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron sobre la prolongación 6 Norte y esquina con Boulevard Forjadores, cerca de la Plaza de San Diego. Cholula, Puebla, también gobernado por el partido Morena, y el medio que nos comunica esto es Alternativa Digital Puebla en @digitalpuebla, otro medio independiente, otro medio que supongo yo no recibe subsidio del gobierno. Una balacera deja como resultado una persona sin vida, esto en la colonia Machi López, en Ciudad Obregón. El cuerpo del infortunado quedó sobre la banqueta, quedó regada pues con casquillos de arma de grueso calibre. O sea, es un ataque propio de lo que harían los grupos criminales. El Pulso reporta balacera que dejó herido al DJ Exotic DJ, y también deja un joven muerto. ¿Dónde ocurrió esto? En un momento les tengo los detalles. Vamos con otra nota. Bueno, me confirman que hubo una balacera en un lugar llamado Gaviota Sur, sector Armenia, 2 personas heridas.
Malas palabras. ¿Qué más? Bueno, dice, esto ocurrió en el motel Rey de Corazones entre Cali y Jamundi, pero supongo que ¿esto dónde fue? A ver. Al sur de Cali, Colombia. Bueno, esa balacera no fue aquí en México, la que tiene que ver con el DJ Exotic. Pero la balacera que ocurrió en Colonia Gaviota Sur es en el estado de Tabasco. En la capital, en Villahermosa, Tabasco, la noche del miércoles se registró un tiroteo en el sector Armenia. Tras la balacera, 2 personas se encontraban a las afueras de una tienda de abarrotes lesionadas por las balas perdidas. O sea, las balas no eran precisamente para ellos, pero los alcanzaron a ellos. Bien, pues ya no me puedo extender más en cuanto a notas rojas. Yo creo que es una visión general y más completa de lo que está ocurriendo en México. Y pues esta es la información. Cierro entonces ya con esta sección. Efemérides. Vamos a cerrar el programa con algo de historia. Un 6 de noviembre, pero del año de 1519, en México, el conquistador español Hernán Cortés y el ejército español tlaxcalteca y totonaca se aposentan en Iztapalapa, antesala para la lucha final que ocasionará la caída del imperio de la Tenochtitlan, que era un imperio esclavista, era un imperio caníbal, dirigido por los mexicas. Con la derrota de los mexicas, los pueblos indígenas se constituyen en una nueva nación, que será la Nueva España. Los guerreros tlaxcaltecas, que fueron los más brutales, los más fuertes incluso contra mujeres y niños, lamentablemente, en la Tenochtitlan, pues serán los que también ocupen posiciones importantes dentro de la Nueva España. El beneficio es enorme para los pueblos indígenas porque se deja de practicar el canibalismo y la adoración a dioses falsos. Efemérides. En el año de 1524, Colombia, el conquistador español Rodrigo Galván de Bastidas funda la aldea de Santa Marta, la primera localidad establecida por españoles en la región. 1528. En los territorios que actualmente conforman Estados Unidos de Norteamérica, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el Golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas. Y ese territorio Texas, era parte de México. Sin embargo, los traidores a la patria, como Vicente Guerrero, habían pactado su venta al embajador de los Estados Unidos, Joel R. Poinsett. Vicente Guerrero no logra cometer su traición porque su carta es interceptada por los nacionalistas mexicanos y Vicente Guerrero terminará siendo fusilado con justificada razón. Efemérides. Año de 1617, en España se firma la paz en Madrid que pone fin a la guerra gradisca. La guerra gradisca fue entre la República de Venecia y el imperio de la Casa de Habsburgo, España. En el año de 1789, en Roma, el Papa Pío VI nombra al sacerdote John Carroll como el primer obispo católico en los Estados Unidos de Norteamérica.
una nación que debemos de recordar durante muchos años estuvo sometida a un gobierno masónico y profundamente anticatólico y antihispano. Efemérides. Año de 1860, en Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser electo presidente de los Estados Unidos número 16. El presidente número 16. Lamentablemente, pues la carrera política de Abraham Lincoln termina con un atentado. Le dispararon en la cabeza, si no mal recuerdo, en un teatro. Efemérides. Año de 1888, Estados Unidos, el candidato demócrata Grover Cleveland gana por voto popular, pero pierde el colegio electoral ante el republicano Benjamin Harrison. Año de 1911, en México, Francisco I. Madero asume la presidencia de México. Francisco I. Madero será un traidor a la patria que ejecuta el golpe contra el presidente Porfirio Díaz, financiado por revolucionarios de Estados Unidos. Efemérides. 1917, en Rusia, se da la lucha de los bolcheviques y las tropas zaristas, que se extiende por puntos estratégicos de San Petersburgo. Sin embargo, como el dirigente de las fuerzas del zar era judío y masón, apoya el terrorismo de los comunistas y fortalece sus posiciones y se deja prácticamente ganar. El zar estaba rodeado de traidores y por eso es que la Rusia tradicional no pudo resistir pues esta invasión de extranjeros, los ancestros de Claudia Sheinbaum, en parte los ancestros de Claudia Sheinbaum, que ejecutaron un golpe de Estado que equivocadamente se llama Revolución Rusa o Revolución Comunista de 1917. Lo que harán todas estas personas que no eran rusos será asesinar a la familia de los zares sin importarle que había mujeres y niños. También, tendrán un odio tan ciego que privan de la vida hasta a la mascota de la familia. Efemérides. En 1928, en Francia, dimite el gobierno de Raymond Poincaré. 1928, en Estados Unidos, el candidato republicano Herbert Hoover es electo presidente tras derrotar al demócrata Alfred A. Smith. En 1934, el Partido Demócrata, encabezado por Franklin Delano Roosevelt, un presidente perteneciente a sociedades secretas malas o perversas, gana las elecciones en el Congreso de los Estados Unidos. 1932, en Alemania se realizan las octavas elecciones parlamentarias. El Partido Nacional Socialista continúa siendo el partido más votado, es el partido de Hitler. Que por ahí me dijeron que está prohibido decir ese nombre en redes. Sino de qué cosas podríamos hablar, ¿no? Efemérides. 1956, Estados Unidos, el candidato republicano Dwight D. Eisenhower es electo presidente de los Estados Unidos tras derrotar al demócrata Adlai A. Stevenson. Comentarles que ese Eisenhower pues, fue un general importante de los Estados Unidos, traiciona a Europa y entrega más de la mitad al comunismo. Eisenhower también es el gran amigo de Fidel Castro y de Lázaro Cárdenas del Río, que permite que se apoderen de Cuba, y para desgracia de Cuba, pues la tiranía tiene más de 66 años, de una historia muy triste para los cubanos. Ahora la historia triste es para nosotros, porque Sheinbaum ha tomado sin permiso más de 54,000 millones de pesos y se los ha entregado a Cuba, siendo uno de los más grandes despojos a México. Efemérides. 1965, Cuba y Estados Unidos acuerdan formalmente la inmigración de unos 3,000 cubanos por mes. Para 1971 es 250,000 de cubanos que habían huido de la dictadura de Fidel Castro en el programa Freedom Flights. Fidel Castro, al darse cuenta que se iba a quedar en una isla solitaria, pues rechaza que los cubanos puedan seguir huyendo de Cuba.
Efemérides. 1985 en Colombia, 35 guerrilleros del movimiento terrorista M-19 atacan el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, tomando como rehenes a 400 personas inocentes, entre ellas 11 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Bogotá, Colombia. Por orden del gobierno, el ejército colombiano retoma el control del edificio tras una fallida negociación. Pierden la vida a manos de los subversivos, ligados al cártel de Medellín de Pablo Escobar, y en medio del fuego 115 personas, entre los que se encuentran 11 jueces, 70 rehenes y casi todos los guerrilleros del M-19. El actual presidente de Colombia, el chavista Gustavo Petro, formaba parte de esta organización criminal. También Claudia Sheinbaum. El mismo Gustavo Petro, en su visita a México para la toma de posesión de Claudia, declaró que Claudia fue colaboradora de esta organización criminal Movimiento 19 de Abril. Que en México, de manera ilegal, Claudia protegió a varios multiasesinos huidos después del asalto al Palacio de Justicia de Colombia, con 115 personas que perdieron la vida en ese lugar. La mano derecha de Pablo Escobar informó que el objetivo del asalto contra el Palacio de Justicia era precisamente destruir todos los expedientes relacionados con la justicia, todo lo que pudiera perjudicar las operaciones delictivas de Escobar. Efemérides. 1985, Unión Europea, ministros del exterior de 18 países firman la Carta Eureka sobre la tecnología punta a favor de la paz. 1986, Estados Unidos, la prensa revela que durante el gobierno de Reagan se autorizó el suministro de armas a Irán, en lo que se conoció como el escándalo de Irán o el Irán Gate, juego de palabras relacionado con lo que ocurrió con Richard Nixon. También será el Estado de Israel quien le vendió armas a Irán para atacar a Irak. 1991 en Rusia desaparece oficialmente la agencia de exterminio de perseguidos políticos conocida como KGB. La KGB que durante muchos años ejecutó personas incluso en el extranjero, les disparaban dardos envenenados y las personas caían y era difícil determinar si habían muerto de causas naturales o de envenenamiento. Efemérides. 1996 en México, Su Santidad Juan Pablo II inaugura la eparquía de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano en México. En el 98, un juez comunista, Baltasar Garzón, que se le descubrió muchos actos de corrupción y complicidades con gobiernos chavistas, había ordenado la detención y extradición a España contra el presidente de Chile, Augusto Pinochet, por supuestos crímenes. Y esa orden de extradición se la piden al gobierno de Inglaterra. Durante el gobierno de Margaret Thatcher, quien dice no, quien rechaza completamente a acceder, ¿no?, a esa extradición. Augusto Pinochet evitó que los chilenos se convirtieran en una Cuba o en una Venezuela con problemas para comer, con problemas de libertad. Claro que, pues el gobierno de Pinochet se mantuvo durante muchos años y pues es que no había, vamos a decir, alguien más que pudiera ocupar el cargo, pues la amenaza era que siempre desde potencias extranjeras querían un gobierno chavista. Y hoy que tienen ese gobierno chavista descubren que es lo peor, el gobierno de Gabriel Boric. Año 2002, en Venezuela, los almirantes Héctor Ramírez, Daniel Comiso, José Noriega, vinculados al intento de arrestar al dictador Hugo Chávez, no reconocen la decisión de la Armada de darles de baja de las Fuerzas Armadas. O sea que sí hubo intentos, de liberarse de Hugo Chávez ahí en el año 2002, pero pues como siempre, ¿no?, las mafias, las traiciones, sociedades secretas operaron a favor del poder de Hugo Chávez.
y frustraban todo intento de quitarlos del poder. Vean ahora cómo está Venezuela. No se pueden liberar de Nicolás Maduro. Efemérides. ¿Qué más podemos comentar? Pues nada, esto es todo por el momento. Nos despedimos con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal.